Bienvenidos a su clase el 22 de julio del 2021. Lo que hoy veremos son medidas de dispersión. La varianza, también vamos a ver algo de la amplitud, ¿no? Entonces, el objetivo es calcular e interpretar la amplitud de la variación, así como de la desviación media. La varianza, la desviación estándar, y vamos a ver lo que es el cálculo de la amplitud, de variancia, de desviación también, ¿no? Entonces, es una medida de dispersión para datos desagrupados, por si acaso, eso es muy importante. Entonces, la varianza poblacional se calcula o se representa, esta es la poblacional. Nuevamente voy a insistirle, ¿no? El concepto es el mismo. Lo que difiere de la varianza poblacional con la muestral es el tipo de nomenclatura, pero el concepto es exactamente el mismo. Entonces, todo parte de un cálculo para datos no agrupados. Y partimos primero calculando la media aritmética. Y esa media se le va a restar justamente de las desviaciones cuadráticas respecto a la media de la población. Entonces, ¿cómo se representa esta fórmula? Sigma cuadrado es igual a la sumatoria del primer dato de I hasta N, que es el universo, X, Y, menos mu. Todo esto elevado al cuadrado y a su vez dividido para la N poblacional. Entonces, este mu es la media. Y este es el dato de la población. Y por supuesto, la N es el tamaño de la población. De manera que esta es la fórmula con la cual se representa la varianza poblacional. Pero nosotros siempre vamos a trabajar con la varianza, de la muestra. Entonces, en la varianza de la muestra, por favor, desactiven audio, doña Teresa. Ya le voy a cortar el audio. Ya. Entonces, vamos a trabajar nosotros con esta varianza de la muestra. Por lo tanto, este sigma que está aquí es sustituido por una S al cuadrado. Y el concepto es exactamente lo mismo. Es una sumatoria que va desde el primer dato hasta el último dato de la muestra, y hay una diferencia, ¿no?, entre X, que es el valor, menos la media.
realidad nosotros vamos a trabajar con esta variante. Me hizo una pregunta. Nicolás, ¿qué pasó? ¿Lo que está encima de la X es una raya para la derecha o solo es una rayita? Es que no visualizo muy bien. ¿Qué es esto? Sí, Miss. La media, pues. Esa es la media. X barra. Ah, X barra, Es listo, la Miss. media. Es la media. Esa es la media. Es el mismo concepto. Esta XY es un dato de la muestra. Y X barra es la media. Es el mismo concepto que está acá. Lo único que cambia es en realidad la nomenclatura. Entonces, por ejemplo, ¿esto qué significa? Significa que yo tengo mis datos desagrupados y voy a coger unos datos cualquiera. Pongamos que tenemos 18, 18, 20, 25, 21. Dieciocho, 20, 21, 25, pongámosle también 19. Entonces, digamos que nuevamente hemos estado refiriéndonos a datos desagrupados con relación a un experimento de crecimiento de plantas. Entonces, bueno, yo voy a tomar estos 5 datos de los crecimientos de plantas y vamos a encontrarle o vamos a calcular la varianza de la muestra. Esto vamos a calcular. Entonces, lo primero que hay que hacer, obviamente, es calcular X barra. Por favor, calculen X barra de esos 5 datos, 18, 19, 20, 21 y 25. Denme X barra. A ver, vamos a poner a calcular a X barra a Evelyn Gutiérrez. ¿Cuánto da X barra? Evelyn Gutiérrez, responda por favor. Evelyn Gutiérrez, responda por favor. Ok, más. ¿Cuánto da X barra o la media? Evelyn Gutiérrez. A ver, Da 20,5, 20,6. 20,6, ya, perfecto. Entonces, partimos con este dato. Gracias, Evelyn. Entonces, este dato es el que yo voy a ir haciendo una sumatoria con cada uno de los datos, pero restando la media. Entonces, ya voy a aplicar esta fórmula. De manera que la varianza de la muestra, S cuadrado, es igual al primer dato menos la media. 18. Ya esto no sirve. 18 menos 20,6 entre paréntesis al cuadrado más 19 menos 20,6 al cuadrado más 20 menos 20,6 al cuadrado más 21. Voy a ponerlo hacia abajo.
20,6 al cuadrado más 25 menos 20,6 al cuadrado. Una vez que tenga, voy resolviendo cada paréntesis de ellos. Y luego, no se olvide que hay que elevarlo al cuadrado. Finalmente, habrá que sumar todo esto y dividirlo para sí. Entonces, vamos resolviendo esos paréntesis. A ver, ¿cuánto da 18 menos 20,6? Marta Alvarado. Marta Alvarado. Ya voy, maestra. A ver, por favor, el cálculo. 18 menos 20,6. 2,6 mis. A ver, no quiero Menos 2. hablar, solo Marta, las personas que voy nombrando, porque no se sabe si están en conexión o no. Menos 2,6. A ver, ya, un ratito. Déjenme graduar bien esto. Déjenme graduar bien esa... A ver, ya listo. Entonces, ese cuadrado es igual. Dice menos 2,6, ¿no? Sí, maestra. Entonces, menos 2,6 al cuadrado, ¿cuánto en realidad va a dar? Recuerden que como es menos 2,6, entonces menos por menos se hace más. 6,76 mis. ¿Cuánto da? 6,76. 6,76. Ya bien, vamos anotando acá. 6,76. Y ahí está elevado al cuadrado, ¿no? Ya, más. Voy a ir anotando arriba cada 19 menos 20,6. ¿Cuánto da? 19 menos 20,6. Josué Vaque. Josué Vaque. Menos 19 menos 20,6. Josué Vaque. Ya, menos 1,6. Menos 1,6 elevado al cuadrado. ¿Cuánto da? 1,6 por 1,6. ¿Cuánto da? Josué Vázquez, responda. Permi. Oiga, pero si es rápido esto, 1,6 por 1,6. Tienen que tener a la mano la calculadora. 2,56 mis. ¿Cuánto? 2,56. 2,56. Nuevamente, Nicolás, Sí. solo quiero escuchar a Josué Vázquez. Sí, ya, 2,56. 2,56. Ya. El resto vaya comparando. Ya, el siguiente paréntesis. El siguiente paréntesis es 20 menos 20,6. ¿Cuánto da? Evelyn, a ver, Evelyn no. Joana Jiménez. 20 menos 20,6. ¿Cuánto da? 0,6. 0,6 negativo. Al cuadrado, ¿cuánto da? 0,6 al cuadrado. 0,36. Negativo. 0,36. Ya no es negativo. ¿Por qué, Evelyn? Estoy multiplicando 2 veces menos 0,6. Menos 0,6 por menos 0,6, ¿cuánto da? Menos por menos, Más. más, correcto. Entonces es 0,36 positivo. Más. 21 menos 20,6. Susan Yuba. Susan Yuba, 21 menos 20,6. 0,4. 0,4. Positivo. Al cuadrado, ¿cuánto da?
0.16. Punto 16. Y el último, 25 menos 20,6. 4,4, Miss. 4,4 elevado al cuadrado, ¿cuánto da? 19,36. 19,36. Bien, entonces, observen cómo hemos ido desarrollando cada dato de la serie. Hemos ido restando cada dato de la media y elevándolo al cuadrado. Entonces, ya tenemos la resolución de cada pareja. Recuerden que la fórmula dice que al final todo esto va dividido para n. En este caso, n es 5. Ya, vamos a ver. 5. Entonces, ahora le vamos a pedir que haga la suma. Sharon Morales. Sharon Morales. Ya, Miss, ya la hago. 6,76 más 2,56 más 0.36 más 0,16 más 19,36. ¿Cuánto da igual eso? $29,2. 29,2. 29,2 dividido para 5, ¿a cuánto da? 5,84. 5,84. ¿Están seguros que da 5,25, 2, 8, sí? Ya, entonces esta es finalmente su varianza de la muestra. Esta es su varianza de la muestra. Cuidado, a alguien se le ocurre despejar este cuadrado y sacarle la raíz cuadrada de eso. Para estos cálculos, cuando le pidan la varianza, solo lo deja expresado como ese cuadrado, nada más. Si le dijesen la desviación estándar de la muestra, ahí es otro asunto, es muy diferente. Entonces, de la misma varianza de la muestra, ¿puedo borrar la pizarra? Por favor, confirmen. Sí, Miss. Confirme. Nicolás, se lo ha confirmado. A ver, Lady, Sí, Miss. ¿puede borrar la pizarra? Un ratito, Miss, ya terminé de copiar. Doña Ingrid, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches, Miss. Ya, entonces, hasta ahí la varianza. Pero pueden pedirle la desviación estándar de la muestra. Entonces, cuando es la desviación estándar de la muestra, ahí solo es la S. Y la S efectivamente es la raíz cuadrada de S cuadrado. Es la raíz cuadrada. Entonces, como yo tuve una varianza de 5,84,
Esto significa que a este 584 le voy a sacar la raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 5,84? 2,4166. Espérese, Nicolás. Que todos tienen que participar. Nelson Suárez. A ver, Nelson Suárez, por favor, calcule cuál es la raíz cuadrada de 5,84. Nelson Suárez. Nelson Suárez. Ya le indico, mis. 5,84. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 5,84? 2,41. 2,41. Nicolás, confirma que eso es el valor. Sí, mis. 2,4166,081. Ya. 2,42 redondeado, entonces. Correcto, eso es igual. Entonces es 2,42. Entonces, esta es la desviación estándar de la muestra. Mientras que esta es la varianza. Son dos conceptos diferentes. Alguien va de repente a preguntar, bueno, y esto ya está bien, hemos aprendido a calcularlo y vamos a tener un ejercicio en el cual nos den datos de una serie cualquiera y entonces yo voy a calcular la media porque la fórmula de la varianza así me lo exige, que necesito el dato de la media para ir viendo la diferencia de cada dato de la serie, ¿no? Y elevando al cuadrado y hacer la sumatoria. ¿Qué significa matemáticamente en realidad esto? La varianza no es otra cosa sino un valor que menciona o hace alusión al tema de la dispersión de los datos. ¿Cuán alejados los datos se encuentran de la media central? Voy a hacer un gráfico que no tiene nada que ver con el ejemplo que hemos calculado, sino es para explicar de qué se trata el valor de la varianza. Entonces yo puedo tener un gráfico y en el cual yo puedo relacionar, qué sé yo, crecimiento de plantas versus tiempo. Ya. Los centímetros de esas plantas versus el tiempo. Y entonces yo encuentro que los datos van así. Ahí están graficados. Entonces, ¿qué es la media? El X barra. El X barra es como si nosotros pasáramos una línea justo por la mitad de ellos. Entonces, una línea que reparta mis datos en dos proporciones. Puede ser esto, ¿no? Voy a ir por aquí. Esa es mi media. Pero la varianza lo que quiere darme a entender matemáticamente es cuán alejados están los datos de esa media. Por ese motivo es que hace una sumatoria y coge cada dato menos la media. Cada dato menos la media. Y ojo, mucho ojo, muy importante. Noten que en esta línea de la media siempre van a haber datos. Por eso es que llega un instante en la sumatoria que ustedes vieron que hay un dato que era, por ejemplo,
20 menos 20, 20 menos 20 algo, ¿no? Menos 25, menos 20.5. Y ustedes encontraban unos pares difíciles que tenían 0,6 o 0,4. Eso significa que este par de valores están justo sobre la media. Están justo sobre la media. Pero el resto de valores, no. El resto de valores tienen diferencias importantes, ¿no? De 2,6, 1,6, 4.4. Entonces, si yo analizo esto desde otra perspectiva, ¿qué puedo decir? Por ejemplo, de estos datos, el que está más alejado de la media es este. Es el que está más alejado. Pero en general, la dispersión de estos datos con respecto a la media es de 5.8. Esa es la varianza. Esa es la varianza. Por ese motivo es que este capítulo en el cual estamos hoy entrando se llaman medidas de dispersión. Medidas de dispersión en comparación con ¿qué? Con los valores centrales de la distribución de datos. No hay un valor como, por ejemplo, otras herramientas estadísticas que comparan o usan la media. Por ejemplo, no creo que alcancemos a ver la T de Student, pero ese es un valor o ese es un cálculo estadístico en el cual yo uso la media para descartar hipótesis que yo planteo en las investigaciones. Entonces, en esos casos sí se dice que, por ejemplo, hay un indicador que tiene que estar con valores menos al 0.05, por decir. Acá no hay eso. Acá lo que usted tiene es que verificar que este valor de ese cuadrado no sea un valor alto o grande. Llámese alto 30, 40, 50. Aquí estamos hablando que hay una varianza de 5 puntos, 5.8. Y la desviación, por supuesto, que es de 2.4. Entonces, esto me da a mí una impresión o un indicador que en realidad los datos no están tan alejados de la media o de la línea central. Preguntas, señores. Preguntas. En la parte de arriba, cuando usted está sacando puede estar restando la muestra, puede estar restando uno de los elementos de la muestra menos la media. Si te sale algún valor, por ejemplo, con más de 2 decimales o 3 decimales, aquí sí podemos simplificar o lo dejamos. No, Moisés. ¿Cuándo vas a simplificar? No, ¿cómo es que redondear? Claro, siempre se va a coger un valor, ¿no? Un valor nomás quédense, porque este cálculo en realidad es un poco laborioso y tedioso. Porque recuerde que no solamente hace la diferencia, sino que además tiene que elevarlo al cuadrado. Así que para ese caso usted no trabaje con un decimal. El resultado final, este sí es con 2 decimales, lo mismo la desviación estándar. Y ahí sí aplique el redondeo. ¿Alguna otra pregunta? Miss, lo mío no es una pregunta, sino que la compañera Berenice me está diciendo que si la puede dejar ingresar, es que se le apagó la computadora.
variación. Bien, ¿alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Entonces, la clase la vamos a cerrar con un cálculo adicional, que es el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación no es otra cosa sino la razón entre la desviación estándar con respecto a la media aritmética. Pero este coeficiente está expresado como porcentaje. Es decir, se va a multiplicar por 100. Vamos a usar el mismo cálculo, ¿no? Entonces, el coeficiente de variación está representado como CB. Y esto es igual a S dividido para la media y por el 100%. Entonces, muy fácil. La S, acuérdense que es la desviación estándar de la muestra. La X era la media. ¿Cómo calculamos para este caso? CB es igual a S, que es 2,42. ¿Cuál era la media que calculamos? Luis Lor, ¿cuál era la media? Luis Lor, ¿cuál era la media? Para el ejemplo que hemos estado usando. No conteste ese señor. María José Campoverde, ¿cuál era la media? ¿Cuál era el valor de la media aritmética? 20,6. 20,6. Entonces, 2,42 dividido para 20,6. Y eso multiplicado por 100. Entonces, mi coeficiente de variación, ¿cuánto da de resultado, señores? 2,42 dividido para 20,6 multiplicado por 100. Le vamos a preguntar a Jennifer Tenetana. Jennifer Tenetana, ¿cuánto da? Sí, deme un momento, Miss. Ya, 2,42 dividido para 20,6. $2,42 dividido para 20,6. A ver, ayúdale, doña Teresa. Ya, estoy multiplicando, máster. Vea eso. Señorita, 11,74, Miss. A ver, un ratito, a ver, Jennifer, le escuchamos. ¿Cuánto da? 11,74. Y 11,75, Miss. A mí también me sale 11,75. Es por redondear, Miss, porque sale 8 decimales. 11,75 por 100. De ahí no hay mucho que dar la vuelta, ¿no? No, ese No, valor ya Miss, ya está multiplicado por 100. Está multiplicado por 100, ya, gracias. Sí. Entonces, este 11,75 es un porcentaje. Es un porcentaje. Y ese es el coeficiente de variación.
11.75%. Nuevamente, el coeficiente de variación es una razón entre la desviación estándar con respecto a la media aritmética, pero se va a expresar en porcentaje. Bien, hasta ahí vamos a dejar la clase. No sé si hay alguna pregunta. Hoy hemos visto tres Ingeniero, cálculos. una pregunta. ¿Siempre la desviación estándar estará representada en porcentaje? O sea, el resultado siempre será un porcentaje. Sí, sí, porque siempre va a estar multiplicada por 100%. Esta es la fórmula. S, que es la desviación estándar dividido para la media, por 100%. Por eso el resultado siempre va a ser en porcentaje. Bien, vamos a hacer la foto del curso. Por favor, prender las cámaras. Encender las cámaras, por favor. Ya, hasta aquí en conexión hay 26 personas, ¿no? Marta Alvarado, Juan Pinto, Juan Alvarado, Josué Vázquez, Genesis Becerra, Lady Briones, Evelyn Gutiérrez, Roxana Herrera, Joana Jiménez, José Ostaiza, Susan Liuba, Luis Loor, María José Campoverde, Moisés Miranda, Sharon Morales, Nicolás Rendón, Lady Piloso, Ariel Pincay, Ingrid Salazar, Nelson Suárez, Jennifer Tenetana, Teresa Montenegro, Steven Tinillo, Valeria Suárez, Jefferson Vera, Cintia Vera Laje, Alina Vera, José Ostaiza, ¿no? 26 personas. Bien, hasta ahí la grabación. Antes que se retiren, por favor, los señores de mañana, quédense en la conexión. Y Nicolás, también quédate porque tenía que hacer un comentario de ese archivo que tú me enviaste. Listo, Miss. Y una consulta antes de irnos todos. ¿Los compañeros que le debían los deberes, Miss, ya la han enviado o falta algún estudiante? Están enviando. Por ejemplo, Félix Lor ya envió su paquete de tareas. Ya él envió. Alguien más también, que no recuerdo. Están enviando. Yo, Master, yo le envié ayer. Ya, yo también, así es. Steven también me envió. Alguien más también me envió. Pero están enviando, ¿no? Listo, Miss, esa era la pregunta. Gracias. Ya, entonces muchas gracias con todo y hasta aquí se cierra la conexión. Por favor, quédense en conexión los señores de mañana